Hebreos capítulo 13, verso 10, dice así la palabra. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemadas fuera del campamento. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Vemos acá la palabra, vamos a desarrollar hasta ahí. Dice, tenemos un altar, dice en el 10, de la cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Y acá es cuando tenemos que diferenciar, ¿no? Nosotros tenemos derecho, como dice, tenemos un altar, y este altar sabemos que es el altar celestial, el altar divino, que ya no era por figura. Nosotros tenemos otro altar, esto está diciendo Pablo a los hebreos, de los cuales no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Y el tabernáculo antiguo era el que habían hecho de manos, ¿no? Los mismos hebreos, dice, pero ellos no tienen derecho. ¿Por qué no tienen derecho? Porque ellos estaban, como dice acá, el tabernáculo. Los que están sirviendo el tabernáculo están sirviendo según la ley. Entonces acá es la diferencia, ¿no? Nosotros tenemos otra clase de altar, y nuestro altar es la misma presencia de Dios, Jesucristo, ese altar del cielo, el tabernáculo del cielo, como también lo dice en otros versículos, pero dice, no tienen derecho de comer lo que sirven en el tabernáculo. Y cuando dicen no tienen derecho, se está refiriendo, no tienen parte con Dios, no tienen vida eterna, no tienen salvación, no tienen liberación. ¿Por qué? Porque ponen su fe en la figura, están sirviendo al tabernáculo terrestre. Como dice en 2 Corintios, en 2 Corintios 4:9 dice, tenemos una, dice, no, 5:1 de 2 Corintios dice, si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos una no hecha de manos en los cielos. Entonces ahí hace la diferencia, ¿no? Que ya no es un tabernáculo físico como los judíos venían haciendo todo por figura y ponían en la figura esa fe y no ponían la fe en Jesucristo. Vemos que justamente por servir a la ley es lo que le apartó acá de la presencia del Señor, porque dice, venido, dice el Señor, dice, ya no estamos bajo ayo, no estamos bajo instructor, no estamos bajo la ley, dice, ya cuando está la venida del Señor. Entonces vemos que ya tenemos una relación espiritual, no una relación en el servicio natural como ellos lo llevaban, pero que hasta ese tiempo sirvió, porque dice, si el ministerio de condenación tuvo gloria, mucho más glorioso será el ministerio de justificación. Entonces en su tiempo tuvo gloria, cumplió su plan para lo que servía, ¿no? Pero era todo sombra y figura de lo que se iba a manifestar. Y ahora esa salvación la reciben los que tienen ese altar, Jesucristo, la relación con Dios, la fe en Jesucristo. Y ese es nuestro altar, ¿no? La cruz mismo, que ahí se manifestó el poder de Dios. En cambio, el otro tabernáculo natural no le iba a llevar a ninguna salvación, sino que simplemente le trae la incredulidad al nuevo tabernáculo, al nuevo altar, entonces la aparta de la presencia del Señor. Y vamos a sacar referencias. 1 Corintios 9:13. ¿Por qué lo dice esto? Ahí queremos fijar, porque todo tiene un porqué. Y dice 9:13, dice así, ¿no sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y que los que regularmente sirven en el altar, del altar reciben su parte? Vemos, recibían su parte. Y todo esto muestra la sombra y figura de lo que se había de manifestar. En este caso los sacerdotes, en el tiempo de la ley, cuando mataban al novillo, al animal, comían la parte de la carne que les pertenecía para eso, y todo lo que traían al templo, sea sembrado, los diezmos, toda la ofrenda que traía el pueblo, ellos participaban y participaban también su familia, tenían esa parte, ¿no? Entonces esto era una figura de que así también
en el tiempo que se iba a manifestar Jesucristo, íbamos a participar de su naturaleza divina. Como dice acá, vuelvo a repetir, todos los que desempeñan los servicios sagrados, o sea, acá está hablando de los sacerdotes, comen la comida del templo. En ese tiempo era así. Y que regularmente, dice, sirven al altar, del altar tienen su parte. Entonces, tenían su parte. Y así también, cuando vino este altar del cielo, que es el mismo Jesucristo, entonces vemos que nosotros participamos, a los que creen, de su naturaleza divina, o sea, la salvación, la liberación. Dijo mismo Jesucristo, todo el que cree en mí, dice, va a tener vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces necesitamos creer. Y para creer, justamente necesitamos confesar nuestro estado, ¿no? Porque necesitamos un Salvador. En el sentido que por nuestra manera nos podemos cambiar, por nuestros propios medios. Hay circunstancias que son inmanejables para nosotros, son incontrolables. Y solamente el Señor puede, con su poder, controlar primeramente nuestra vida y todo lo que está alrededor para poder cambiar. Por eso decimos, necesitamos un Salvador. ¿Por qué? Porque Él nos ampara, Él es el que despeja nuestro camino, Él es el que toma control y dominio de todas las situaciones. Y necesitamos ese Salvador. Y bueno, así también lo reconocieron muchos que después tuvieron ese milagro, tuvieron esa salida, porque cuando hablamos de milagro estamos hablando de cosas que están fuera del alcance de la mano nuestra. Nosotros, podemos educar, por ejemplo, a nuestra familia, pero más allá no podemos hacer nada. O sea, ¿cómo puedo manejarlo? Salvo que sea chico, ¿no? Pero cuando es grande, ¿cómo puedo manejar a mi mujer, a mi marido, o a mis hijos grandes, a mi familia? Hay cosas que están fuera del alcance nuestro. Situaciones económicas que nosotros queremos que salga de una determinada manera, sin embargo, te sale de otra contraria totalmente y vos decís el por qué. A mí solamente me pasa. La otra vez me pasó algo muy particular en el trabajo que nunca me había pasado. 2 horas y media que no tuve pedido, jamás me pasó. No suele pasar más de 10 minutos, como mucho, que no tengo un pedido. De 10 minutos te estoy hablando. Pero pasaron 2 horas y media, me pareció extraño. Algo que, bueno, en un momento, me ponía a orar así, a preguntar, pero son cosas que vos no las podés controlar, que están fuera de tu alcance. Te preguntás por qué. Bueno, entonces, para eso mismo interviene el poder de Dios, para que esas cosas que son inexplicables y que están fuera del alcance nuestro, también pueda estar operando el Señor para darnos su amparo, su protección. Entonces, vemos que siempre los milagros suceden o son cosas que están fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, vos tenés una enfermedad incurable. ¿Está en tu alcance sanarte? No. Entonces, vemos los milagros de Cristo en la antigüedad. Fueron todas cosas que fueron hechas porque estaban fuera del alcance del ser humano, de esa persona en sí. Entonces, hay cosas que se nos dan, que nosotros no le vamos a pedir a Dios. Francisco, por ejemplo, ahora está tomando un mate y no va a decir, si él está tomando mate, no va a decir, no puedo tomar mate, te voy a pedir que me ayude a tomar mate. No, porque es algo natural que le sale. Pero si no le sale, se le tapa la bombilla, se complica, algo está pasando, entonces ahí eso es lo que le va a llevar a pedirle. Y hay cosas así también, en lo natural, que no se nos dan. Entonces, en eso es que nos direccionamos al Señor para poder pedirle y para poder participar de ese milagro o su naturaleza divina, que es lo que estamos enfocando. Dice así la palabra en Juan 6:53. Juan 6:53. Dice así la palabra. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis de la sangre, no tenéis vida en vosotros. No tenéis vida en vosotros. Y en el otro versículo, como decían, no tienen derecho los que no creen, o sea, con otras palabras lo estoy diciendo, a participar de ese altar, del altar celestial. Los que participan del altar natural no tienen derecho. ¿Por qué? Porque al poner su fe en la ley, la mayoría de los judíos que no creyeron, entonces no podían participar. ¿Por qué? Porque tenían la fe en la ley, entonces no creían en el Cristo. Entonces parecía que no necesitaban un Salvador, porque ellos pensaban que a través de cumplir toda la ley iban a tener la salvación. Entonces dice acá la palabra, si no
coméis de mi carne. Esto lo dice en la Santa Cena, en la última cena del Señor. Y dice, y no bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces, el Señor, ¿qué le está haciendo entender? Que tienen que participar de su naturaleza divina. Y si ellos seguían poniendo la fe en la ley, no iban a participar de esa salvación, de esa liberación. Entonces, vemos que dice también en el 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Come mi carne y bebe mi sangre. Y él ya estaba mostrando la crucifixión. ¿Dónde íbamos a tener la liberación, el poder? En su sacrificio. Dice, tiene vida eterna. O sea, lo estoy diciendo con otras palabras. El que cree en mí va a tener vida eterna. Pero el que no cree, ¿tiene liberación? No. Tiene aflicción de espíritu, tiene raíz de amargura, tiene vacío espiritual, tiene bloqueo, tiene espíritu de derrota, tiene fracasos en su vida. Hay un montón de cosas que te toma. ¿Por qué? Porque tenés incredulidad a su palabra. Entonces eso es lo importante, hermano, de tener entendimiento, tener la palabra formada para poder juzgarnos nosotros, para poder pedir perdón a esa palabra que nos ha predicado el Señor, que si creemos en Él vamos a tener la bendición. Y si vos no sabes la palabra, por ejemplo, ¿a qué te vas a aferrar? ¿Qué fe? ¿Fe a qué? Si no hay palabra. ¿Fe a qué? A la palabra de Cristo. Yo creo en Jesucristo, pero ¿qué dijo Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y si vos no sabes el versículo, ¿cómo va a ser el Padre? Entonces para esto está la palabra, para darnos el conocimiento, para desasnarnos, para tener el conocimiento y a través de ese conocimiento poder agarrar, como dice la palabra, preciosas y grandísimas promesas. Es como un testamento, como ya lo veníamos enseñando. El testamento, vos, por ejemplo, te dejan el testamento una persona, y te deja un montón de cosas, pero para eso tenés que leer el testamento para saber lo que te pertenece por derecho, lo que te dejó. Pero si vos no lees, no vas a reclamar. Y entonces así también, si nosotros no sabemos lo que nos pertenece por herencia, lo que nos ha dejado el Padre, entonces no vamos a reclamar nunca. Y la mayoría de las personas que no saben los versículos, no los leen, no estudian la palabra, están viviendo una vida prácticamente, digamos, exenta de las bendiciones. ¿Por qué? Porque no se aplica su vida a la lectura. Entonces no puede obtener la bendición porque no sabe las bendiciones, no sabe el testamento, no sabe lo que el Señor le quiere dar por bendición. Y tal vez tenés mucho derecho, pero que no hace usufructo, no lo gozás. ¿Por qué? Porque no conoces la palabra del Señor, no conoces tus derechos. Entonces, al no conocer los derechos, sos una persona ignorante. Entonces la persona ignorante nunca va a reclamar porque no conoce. Entonces por eso nos pide conocimiento el Señor de la palabra, para poder a través de esa palabra reclamar. Y cuando digo reclamar, me está faltando, entonces ¿qué voy a decir? Señor, perdóname. Señor, esa incredulidad a la palabra, esa aflicción de espíritu, Señor, tú me dejaste esto, entonces ¿para qué? Para que yo disfrute. Perdóname, Señor, para que yo pueda tener fe y pueda llegar esta bendición a mis manos. Amén. Dice así la palabra, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces acá lo que muestra, verdadera comida y verdadera bebida, es que él lo estaba haciendo naturalmente, de partir el pan. Y la copa de la uva, lo estaba haciendo naturalmente, pero lo estaba haciendo por figura. Pero en esa figura le dice, mi carne, mi sacrificio, le está diciendo. Dice, y mi sangre derramada, eso es lo que te va a dar vida, verdadera comida, verdadero sustento, y no la ley, no la figura. Por eso dice verdadero, lo otro es una figura, no es la realidad. Y dice acá la palabra, en el 57, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí, vivirá por mí. ¿Por dónde tenemos la vida eterna? Por el sacrificio. Vivirá por mí y no por la ley. Y dice así la palabra, este es el pan que descendió del cielo, se dice por él mismo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente, o sea, del sacrificio. Entonces, esto, lo que está desarrollando lo del versículo 10, es que nosotros tenemos derecho
por participar de ese altar de la naturaleza divina. En cambio, lo de la ley, que participan del tabernáculo, no tienen derecho, solamente los que creen. Entonces ahí, Señor, cuando tengo incredulidad, cuando quiero hacer a mi manera, perdóname, Señor, necesito creer. ¿Y esa fe de quién es? Es naturaleza divina. ¿Quién la da? Dios. Pero a través de reconocer que yo mi incredulidad, yo tengo la naturaleza carnal, satánica, la naturaleza del diablo. Entonces no puedo creer, por ende necesito pedirle esa fe al Señor. Por eso dice, a la fe añadí, dice, virtud, al virtud conocimiento, pero primero nace todo por la fe y va añadiendo todo. Por consecuencia, los frutos espirituales y todas las bendiciones que tiene el Señor para vos, pero comienza por la fe, que es la cabeza de todo. Así como mi mamá siempre decía, la incredulidad es la cabeza del pecado, la fe es la cabeza de las bendiciones. Entonces todo comienza por la fe, pero para obtener fe yo le tengo que pedir al Señor, porque Él es el autor de la fe. Él es el que da todas esas bendiciones a través de la fe y la confianza. Y reconocer es bueno, porque ahí te va haciendo crecer esa fe. Y como digo, sabemos que tenemos una miniatura de fe, pero a los discípulos, ¿qué le dijo el Señor? Ahí ya está mostrando una figura. Dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Poca. O sea, es muy chiquitita, y cuando viene una lucha muy grande, entonces desfallece nuestra fe. Sí, confío, pero ahí, entonces necesitamos acrecentar nuestra fe. Por eso dice Pablo, creced en la fe. Esa confianza se tiene que ir multiplicando, pero para multiplicar tenemos que tener el alimento de la palabra. La fe viene por escuchar la palabra, por el oír de la palabra, dice. ¿Cómo podés tener fe sin escuchar la palabra? Si no tenés formada en tu mente, si no te convence algo, ¿no? O sea, la confianza nace a partir de un relato, a partir de lo que te cuenta. Entonces, ¿vos crees o no crees ahí? Pero ya te dio la herramienta. Y si yo no creo, Señor, ayúdame a creer, tu palabra dice así, yo no puedo creer, no lo puedo entender, porque tenemos un pensamiento humano, que altercamos, que queremos hacer nuestra manera, pero necesitamos que el Señor nos dé convicción. Y yo no digo con esto, porque a veces se malinterpreta. Trabajo, todo lo que sea, pero de la mano de Dios. O sea, en el sentido, si me da bendiciones, porque como dice el versículo, y no digas en tu corazón, la fuerza y el poder de mis manos me han traído esta riqueza. Cuando deberías decir, Jehová es el que te dio poder para hacer riquezas. Entonces, el Señor es el que nos da todo el poder, o sea, te da la salud, te da la inteligencia, te despeja los caminos, porque cuando se cierran, como lo que me había pasado, lo que había contado, ¿no? Entonces, hay veces que nos va a luchar así Satanás, y yo no quiero decir con esto que no están en la voluntad del Señor. Muchas veces estamos en la voluntad del Señor, pero nos va a luchar siempre para que nos agarremos las bendiciones. Hoy, por ejemplo, cuando iba a arrancar el día, justo la deuda saltó y no me dejaba abrir la aplicación. Bueno, ir a pagar, ya perdí media hora. Después, cuando hice 2 pedidos, después venía medianamente bien. En el tercero, no salió el cliente. Entonces, no sale el cliente, no lo recibe. Se ve que hacen esas bromas los chicos cuando fui al colegio. Entonces, me tuve que comer la hamburguesa yo. Después me pasó otra cosa y otra. Bueno, perdí un pedido, y un montón de cosas que se me iban complicando. Y a la tarde, por la tarde, cuando fui a la dirección, me dice la señora, sí, es mi hijo, dice, pero está en Bogotá. Y bueno, ¿qué lo vamos a hacer, señora? Viajó, no sabe el código, le digo, esto ya está pagado, le digo. Y sí, pero ¿por qué no te va a llevar en Bogotá? Y ahí se me abrió la cabeza, en la calle Bogotá. Yo estaba derrotado totalmente. Pensé que había viajado a Colombia. Bueno, la cuestión es que, bueno, le llevé el pedido, gracias a Dios me dio una moneda extra, una propina aquí. Ahí nomás eran 10 cuadras, 500 pesos me tiró, bueno, bienvenido sea. Pero son cosas que te van sucediendo, y si vos te alterás y no pedís perdón, y son cosas que pueden suceder, nos lucha así Satanás. ¿Para qué? Para derrotarnos, para agarrarnos confusiones. Porque la mayoría, a mí me pasaba mucho esto. Cuando me pasaba algo que me trancaba todo el camino,
yo decía, tal vez no es voluntad de Dios, entonces desistía. Y tal vez no, y nunca me salía nada. ¿Por qué? Porque no estaba discerniendo que era una lucha espiritual, que el enemigo no quería que agarre la bendición. Entonces me quedaba con el fracaso. Y no, porque, a ver, por más que esté en la voluntad de Dios, te va a luchar igual, no te va a salir redondo. Porque la carne lucha contra el espíritu, dice la palabra. Entonces ahí es cuando te tenés que humillar y pedir perdón y discernir que es el enemigo que está impidiendo tu bendición. En este sentido, estoy hablando por mi experiencia. Hay otros que claramente, por ejemplo, están en desobediencia o no es la voluntad del Señor en ciertas cosas y van recibiendo perjuicio. Pero estoy hablando cuando vos estás en la voluntad del Señor, te vas sometiendo, vas orando, vas escuchando la palabra, vas sirviendo en la obra del Señor y te suceden cosas así, ya tenés que meditar que tenés que batallar. Tenés que pelear, como dice, esfuérzate y sé valiente, le dijo el Señor a Josué. Solamente esfuérzate y sé valiente. En 2 de Timoteo 4:10, no, 2 Corintios 4:10 dice, las armas de nuestra milicia, o 10:4, no me acuerdo bien, no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús, dice, para la destrucción de fortalezas satánicas. Entonces, no son carnales, no son maneras humanas. Nosotros solamente luchamos a través de la cruz, pidiendo perdón de la incredulidad para obtener la fe, para destruir esas ataduras del enemigo que nos atan, para traernos desaliento, para tenernos turbados, para tenernos vacíos espiritualmente, para tenernos presionados. Entonces, como vemos, ¿no? Yo la otra vez había predicado un poco esto. No tiene nada que ver muchas veces si estás encerrado, pero si estás encerrado, por ejemplo acá, yo digo, es bueno tener el lugar físico, pero si vos no te humillás, vas a estar presionado, cargado, con sueño, sin querer escuchar la palabra, desganado. Y el trabajo no es un impedimento en sí, si uno está en comunión. A eso es lo que voy. Todos creo que tienen que hacer, la mayoría. Los que se dedican a pleno es porque el Señor ya le está pidiendo cierto tiempo. Y mi mamá, por ejemplo, sirvió, hasta llegó a trabajar en 2 trabajos, ella seguía sirviendo, y hasta que el Señor le dijo, bueno, hasta acá te quiero tiempo completo, y le retiró el trabajo, pero ella ya tenía el respaldo de la iglesia, ya tenía el respaldo. Entonces le preparó, no es lanzarse así nomás en la pileta y no tenés nada. Por ejemplo, hay muchos emocionados que pasaron por acá. No, vamos a dejar todo, vamos a servir al Señor. Se tiraron a la pileta, después se morían de hambre, se quejan contra el Señor, pasan 2 o 3 años de miseria, se destruyen ellos, la familia, después están con incredulidad y quejan. No es así. El Señor va preparando y el Señor te va mostrando la voluntad, pero en esa voluntad te va a respaldar. ¿Cómo le dijo al pueblo de Israel? Dice, sal de Egipto, le dice, y te llevaré a tierra prometida. No le soltó la mano, le dijo, te voy a llevar a tierra prometida, y le dio todo en el desierto. En esas aflicciones que iban pasando, le iba dando el agua que brotó de la peña, el maná. Cuando se quejaron también, ¿podrá extendernos mesa en el desierto? Se lo dio. Dice que de día estaba la nube y de noche estaba la columna de fuego que los guiaba. De día la protección de las nubes para que el sol no le produjera malestar, y así. Dice que su ropa no se envejeció. Entonces, el Señor no es que te va a largar a la pileta para que no tengas nada. No, el Señor te tiene que respaldar. O sea, te dice, deja esto, pero vas a tener esto. Entonces, está la bendición, el respaldo está. Y muchos, como dije, he visto muchos emocionados en el camino que quisieron vivir así y después terminaron quejando contra el Señor. Porque el Señor es el que te tiene que revelar, el que tiene que dar la orden. Pero en esa orden te tienen que respaldar. Y si hay una lucha, sí, luchar. Pedir perdón ahí, todo, pero a medida de eso te va a ir respaldando. Y si no hay respaldo, es porque seguramente o hubo una gran incredulidad, una dureza, o no fue plan de Dios. No fue plan de Dios en ese momento, ¿no? Porque yo creo que a la postre te da. Pero ya digo, sentiste un poquito de la presencia del Señor, ¿sabes? 2 o 3 versículos y ya te querés mandar así. Salvo cuestiones, ¿no? Muy puntuales, pero siempre el Señor va a ir preparando y tiene todo un plan para nosotros. Dice así la palabra. Estamos en 53. En 2 de Pedro 1:4, segunda de Pedro 1:4, me parece que vamos a desarrollar solamente el 10. Dice así la palabra.
Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Señor y Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracias y paz sean multiplicadas, dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Sean multiplicadas, ese es el deseo, este es el pedido, dice, sean multiplicadas ese conocimiento, sean multiplicadas la bendición, sean multiplicadas la liberación, y como dice acá la palabra, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento del que os llamó por su gloria y excelencia, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de su naturaleza divina. Y esta es la parte que destacamos, para ser participante. Pero para ser participante tenemos que creer en Jesucristo. Segunda de Pedro 1:4. Para ser participante de su naturaleza divina, ¿a qué se refiere? La salvación, la transformación, el cambio de vida. Dice, para llegar a ser participante, dice, aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Nos llamó el Señor. Pero el Señor, ¿a través de qué nos manda? Nos llama. A través de su sacrificio. La fe en ese sacrificio es lo que nos lleva al Señor, como dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y por qué no digo esto? Filipenses, nos ubicamos en Filipenses 2:10 o 2:9, por ahí dice, que Él tomó la cruz, dice, se hizo hombre, tomó la cruz, muerte en muerte de cruz, por lo cual el Señor, su Padre, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, dice, y está sentado a la diestra de Dios, del Padre. Entonces, tuvo que pasar por la cruz. Y nosotros cuando pasamos por la cruz, por esa fe en el sacrificio, nos lleva a tener ese nuevo nacimiento, la salvación. O sea, nos lleva a estar sentado con Dios. A esa es la ciudad celestial, como lo nombra en diferentes versículos. Ese sentado a la diestra de Dios, sentado en el trono, en la misma presencia de Dios. Y eso es lo que habla por figura de una y otra manera para poder entender que somos participantes de la naturaleza divina si realmente hay una fe en Jesucristo. Y ya digo, esa fe puede ser chiquita, puede ser grande, pero como nosotros todos tenemos fe, los que estamos acá, en su sacrificio, necesitamos crecer en esa fe. Nacimiento, nuevo nacimiento somos, nueva criatura somos hijos de Dios, nacidos del Espíritu, por lo cual clamamos a Abba Padre, como dice en Gálatas. Entonces tenemos el nuevo nacimiento, pero necesitamos afianzarnos en ese crecimiento y formarnos. Por eso dice Pablo, comportaos varonilmente. Varonilmente está diciendo adultos espirituales, con conocimiento, con razonamiento de adulto espiritual. El niño no tiene prácticamente conocimiento. El niño en ese tiempo también lo hablaba por las figuras. Creían mucho por las figuras, el niño espiritual, ¿no? Porque ponía la fe en la ley, había una mistura. A ver, y en este sentido, yo lo tomaba así, como muchas veces la falta de crecimiento nos lleva a interpretar mal la palabra. Entonces no hay un afianzamiento en el sacrificio de Cristo. Vos fíjate que mi mamá siempre decía una cosa. Pueden ser muchos libres, tal vez por revelación, porque le oraron, por la alabanza. Es difícil que se liberten por la palabra. ¿Por qué? Porque hay incredulidad. Entonces ahí está el niño espiritual que busca el método. ¿Y por qué no cantamos así para que se derrame la gloria de Dios? ¿Por qué no cantamos así? ¿Por qué no hacemos, una reunión de jóvenes? ¿Por qué no hacemos un evento? ¿Por qué no ponemos pantallas? Yo también pensaba mucho antes. Quería transformar todo esto. Yo quería hacer un parque cristiano, quería poner pantallas gigantes, computadoras. Después me di cuenta que era una pérdida de tiempo. Porque si la gente está fría, no va a sentir. Y la gente que simplemente viene a sentir, o por emociones viene a pasarla bien, son gente que no son transformadas. Porque viene simplemente por el entretenimiento y no por sentir la comunión con el Señor, no por el arrepentimiento, no la transformación. Porque es muy diferente a que por ejemplo, yo escucho una alabanza y la alabanza me gusta ahí, todo,
Y dice, gloria a Dios, y está así uno, ¿no? Y le gusta. Pero es diferente cuando te quebrante al Señor, te hace llorar, te hace una convicción de pecado, te hace entrar a la profundidad. Sentís la liberación, sentís una paz en la mente. Es muy diferente. Lo otro simplemente es un toque de emoción, pero no hay un arrepentimiento. Y lo otro, en la palabra, hay un arrepentimiento que te lleva a un quiebre pleno, a darte convicción de tu pecado, a decir, sí, es mi pecado, y vos fíjate que eso también te lleva a compartir después la palabra. Es muy diferente. Entonces a eso es lo que tiene que llegar uno, ¿no? Para participar de esa naturaleza divina, sentir la presencia del Señor y que esto se vaya creciendo. Creo que Karina había tocado esto de establecerse, no me acuerdo quién, establecerse, dice, arraigados y cimentados en amor, también dice otro versículo. Y dice, que Él os afirme, establezca y os haga, bueno, hay 3 palabras en sí, pero la cuestión es que uno se tiene que establecer en la presencia del Señor. Y establecer quiere decir quedarse permanentemente, no un toque, porque cuando más estamos en la presencia del Señor, más bendición para nosotros, más liberación, más entendimiento de la palabra. Pero cuando nuestra mente se va, a ver, se olvida, somos oidores olvidadizos, como dice la palabra, nos olvidamos fácilmente. Y es lindo cuando venís hilando, venís considerando, entonces vas adquiriendo más información. Y más información es más fe en la palabra, porque te va dando entendimiento, y en el entendimiento, uno va diciendo, sí, Señor, es así. Amén, perdóname, Señor. Vas viendo muchas de tus pecados, de tus falencias, y uno lo va diciendo con convicción, no de obligado al decir perdóname, porque lo ves realmente y porque no tenés vergüenza. Y no te entra el orgullo en decir, no, pero si otra vez me humillo y siempre me tengo que humillar yo y el otro no se humilla, no, porque te lleva a decirlo y no te importa si vos vas a tener que perder en el sentido natural, pero espiritualmente ganás porque vos te sentís bien y te sentís libertado. Dice así la palabra, Romanos 3:24. Romanos 3:24 dice esto: siendo justificado gratuitamente por su gracia. ¿La gracia cuál? ¿Qué es la gracia? Regalo inmerecido. ¿Quién se regaló en la cruz? ¿Quién se ofrendó? Jesucristo. Ese fue nuestro regalo. Esa es la gracia. Regalo por el cual no hicimos merecimiento. A ver, tomó nuestro lugar, siendo que nosotros somos pecadores y culpables. Y gracia, cuando dice regalo, porque esto es regalo sin merecerlo, ¿no? Él gratuitamente te la da, te la ofrece. Y ahí nos ofreció la salvación gratuita en la cruz, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso dice, mediante la redención, ahí se mostró su gracia. Mediante la redención nos redime, nos liberta, nos da la salvación en Cristo Jesús. ¿Qué es en Cristo Jesús? Y dice en el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Cómo propiciación? Propiciación, ser propicio, el favor. Propicio quiere decir favor, propiciación quiere decir favor, por medio de la fe en su sangre. Entonces ese favor nos da por medio de creer en su sacrificio, de creer que hay el poder, que Él pagó el precio, o sea, es creer que Él hizo la obra, que yo no hago nada, y creer que Él es el Salvador, y que yo no me salvo. Eso le está diciendo a los judíos. Y dice así la palabra, para manifestar su justicia, la justificación de nuestra alma, la liberación, la salvación, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados del pasado. Entonces nos perdona de todos los pecados. Y cuando nos perdona, ¿cómo vamos a estar? Libres. Ese es el perdón, la liberación. Siempre enseño, en el mercado de esclavos, en esas épocas, estaba el mercado de esclavos y se compraban a los esclavos con un precio. Entonces le llaman redimir. Entonces yo lo compro, lo redimo, lo saco de la esclavitud. Entonces ahora me pertenece. Entonces vemos que eso es lo que hizo el Señor, nos rescató, pagó un precio. Redimir es pagar precio, eso es. Dice, para manifestar su justicia, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados del pasado, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin
de que Él sea justo, y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. Él justifica ¿a quién? A los que creen en Jesús. A los que creen en Jesús. Y vemos cómo nos cambia el estado, la naturaleza divina, estoy diciendo. En esa época era muy común, escuchen, esto también lo había enseñado hace tiempo, cuando se compraba un esclavo, el esclavo cuando salía de su pueblo tenía un nombre. Cuando lo compraba un nuevo dueño, un amo, digamos, caía, por ejemplo, un pueblo subyugaba al otro, lo sometía, los traían todos en esclavo, o esclavitud, a toda una nación. Entraban, por ejemplo, en Roma, todos encadenados, esposados, y después iban al mercado de esclavos. Ellos tenían un nombre de origen de su nación. Pero ¿qué pasa? Al entrar en el mercado de esclavos, lo compraba el nuevo dueño y le daba otro nombre. Le llamaba como él quería. Ustedes fíjense que los apóstoles iban cambiando de nombre, ¿o no? Simón Pedro, dice, tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Entonces cambió, piedra. Entonces Simón, antes se llamaba, hijo de Jonás. No recuerdo bien con qué era Simón, pero iban cambiando. Y Saulo, el ejemplo más claro, que después fue Pablo. Saulo, ¿qué quiere decir? El grande, o grande. Y Pablo, ¿qué quiere decir? Pequeño. O fíjate cómo cambia de estado. El grande, que habla altivez, soberbia, o grande del pecado. Y después, lo que está hablando, pequeño, humillación. Literalmente, humillación. Entonces, ¿cómo va cambiando de estado? Y escucho una canción siempre brasilera que está muy buena porque va hablando de yo era como Pedro, dice, habla de su vida pasada, como Pedro, dice, que sacaba la espada, era justiciero, canta en esa alabanza, pero después, bueno, le siguió al Señor. También habla de Pablo, y va hablando de diferentes, pero dejando cómo era la vida anterior y cómo era la vida presente. Siempre va pasando. Yo era un Judas, dice, que traicionaba al Señor, y después, bueno, me convertí así. Y bueno, va hablando de varias transformaciones de los personajes en la Biblia, cómo era su vida pasada y cómo era su vida después de aceptar a Jesús. Entonces, así también nuestra vida es transformación a través de reconocer nuestro estado. Nosotros reconocemos nuestra vida anterior y nos va transformando. Si vos no reconoces, ¿por qué te va a transformar? Si vos no querés reconocer tus defectos. Entonces los defectos tenemos que, a través de la palabra, el conocimiento, que es como un espejo la palabra, reconocerlo para que nos transforme, nos haga el cambio. Entonces no es simplemente decir tengo fe. Fe a la palabra, pero la palabra tiene todo un proceso. La palabra te muestra tu condición, tu incredulidad, tu estado. Entonces, a lo que te quiere llevar el Señor y los métodos, el cómo, por la fe en Jesucristo, humillación, que dice encorvarse. Humillación, ¿qué quiere decir? Encorvarse, hacer la voluntad de mi amo. Ya no hago la voluntad mía. Entonces me encorvo, me entrego, estoy en tus manos, voy a hacer lo que vos querés, vos sos mi amo. Yo te pertenezco, eso es humillarse. Entonces, vamos a hacer lo que Él nos manda, según la palabra. A ver, ¿quiere que seamos mansos? Entonces, ¿qué voy a reconocer? Mi ira, mi enojo, mi señorío, mi espíritu de pelea, contención. Entonces, ahí va haciendo el proceso. A través de reconocer, interviene su espíritu y va tocando. Nos manda diferentes luchas, diferentes pruebas, como me pasó una vez. Tuve un problema en la puerta. Un señor, un remisero, casi me choca cuando yo también tenía un coche viejo. Y yo no lo vi porque venía en la tormenta y él tampoco, venía acelerando muchísimo. Entonces cuando pega la vuelta viene y me insultó y me dijo de todo, de quién es ese coche, y bueno, me decía de todo. Bueno, prácticamente me insultaba en la puerta y yo le contesté mal. Y entonces se me vino al humo. Y entonces después me decía el Proverbio 15:1, la blanda respuesta aplaca la ira y la palabra áspera hace subir el furor. Entonces ahí me humillé, le pedí perdón al Señor, le empecé a hablar bien al hombre. Y se calmó, pero el Espíritu de Dios lo hizo. Se calmó. Y después me dice, no, tal vez yo tuve la culpa. Me salió abrazando y se subió al coche y se fue como si nada.
Ese es el poder de Dios. Pero ¿quién hizo el proceso ahí? El Señor usando su palabra. Esto es lo importante de la palabra, el alimento espiritual para nosotros. Y dice así la palabra, 3:27, donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, este versículo lo voy a destacar, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Vemos, por la fe en Jesucristo, sin las obras de la ley. La ley ya pasó. Esto literalmente era una sombra y figura. Eso que tanto se destaca muchas veces, no, pero lo hacemos por obediencia, no, pero lo hacemos por esto. ¿Y qué? ¿Obediencia qué? Si eso ya pasó, ya tenés la realidad. Vos tenés que tener la fe en Jesucristo. Ese es nuestro altar de hoy. Los altares en la antigüedad eran sombra y figura y ya pasaron. Bueno, seguimos mañana, ¿eh?